¿Te has preguntado si existe vida más allá de la muerte? Ven, acompáñame. El día de hoy vamos a tocar un tema muy crucial que justamente habla del más allá. ¿Alguna vez alguien de sus familiares que ha fallecido les han visitado? Hoy vamos a hablar de ese tema. No apagues la luz porque aquí viene la introducción. Te presento Edison, Guadalupe, Vale y Mayra. Tenemos el agrado de comentar justamente del tema que a ti te interesa. Chicos, ¿ustedes han tenido esa experiencia de que ha venido algún familiar del más allá a despedirse de ustedes? Yo sí. Sí, cuéntanos, Vale. Ahí están los calificantes. Cuéntanos qué pasó, qué Verás, sucedió. más o menos hace unos 10 años atrás falleció mi bisabuelita. Era muy doloroso para todos, ¿no? Obviamente, pero yo estaba sola en la casa, estaba sentada en mi cama y al frente tenía la otra cama donde ella dormía, porque vivió con nosotros casi 2 años. Y solamente recuerdo que estaba llorando, estaba mal, y ella se sentó al lado mío. Sentí, real, full real, que llegó, solamente me cogió de la pierna y me dijo, ya no llores, yo estoy bien. ¿Ya? Y desde ahí fue como, no sé, fue una paz para mí porque sentí esa tranquilidad de que, no sé, ella está bien. Pero claro, no. Pero ella ya niña había que era todavía. fallecido. Claro, ¿Y cuánto pues, tiempo de era fallecida? fallecida como unos 15 días, Juan. Era recién. Era Ajá. recién, Era recién. entonces te dolía full. Y eras bien allegada de él. Ha vivido con es que ella, era dice. es que era muy cariñosa. O sea, imagínate que abuelita no es cariñosa y bisabuelitas más todavía. La nieta chocha. De ley. Pero ahí me parece algo muy interesante porque, por ejemplo, tú dices que tú le sentiste Ajá. algo tan real y tal vez ustedes piensan que, ¿Que fue un sueño tal vez? no, que hay más allá, algo más allá después de la muerte. Por ejemplo, alguien, o sea, tu abuelita ya falleció, luego tu abuelita va a vivir en otra vida. Yo ¿Han pienso que sí. pensado sobre ese tema? Sí, yo. ¿Qué pasa luego de que nosotros Que falleces. se fallece? Ponte ahí, ¿a unos dónde piensan va? lo que es la energía, o sea, que nosotros dejamos solo el cuerpo, pero la energía de nosotros sigue todavía aquí. O si no, otros dicen que de la reencarnación piensan en eso. No sé si es que compartan esa opinión. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que también es un trance. Cuando fallecen, no se van al instante. Casi en la mayoría siempre hay este tema de que vienen a despedirse. También tuve un caso de un primo que lamentablemente no es que falleció por naturaleza, sino él prácticamente tomó la mala decisión de suicidarse. Qué fuerte. Y se dice, ¿no? Dentro de estas historias, de que cuando alguien se suicida, el alma queda penando. Claro que no Ujú. puede Y descansar. que no pueden descansar, imagínate, porque estás quitando algo que Dios te regaló, que es la vida. Entonces él se quitó la vida. Y pasarían unos 2 meses, él siempre iba a la casa. Bueno, yo en ese entonces era niña, ¿no? Y ni que me lo digan, a las 2 de la mañana vino a visitarnos el Carlitos porque yo cerraba la puerta. Yo no me cuenten de esas historias, pero él iba a las 12, 1, 2 de la mañana ¿Ya? y él tenía botas. Él usaba botas y las botas se escuchaba en la madera, pues cuando Claro, tú cuando caminas pisas. y cuando tú caminas. Entonces él entraba por el pasillo y se escuchaba la madera que sonaba, justo una pierna le asentaba más que la otra. Y ¿Qué edad tenías tú? ¿Perdón? yo tendría en ese entonces como unos 7, 8 años aproximadamente. Entonces, imagínate a esa edad, pues que uno tiene miedo y Claro, pues ir y al te baño acuerdas solito. cuando se iba la luz y que te contaban esas historias de que ahora sí vamos a contar que hubo la Llorona y que te sigue el muerto y que vino Claro, la hasta en la radio calavera. había, Dios mío, ¿te acuerdas? eso era una ceremonia en la noche. Claro, había una radio, me acuerdo, cuando era niño. Sí, la No me acuerdo radio. la radio que era, pero siempre me ¿Cuál reunía radio con era? la América, que contaba las No historias. era la radio AM. No era FM. La América creo que era. Chuta, pero te El terror contaban llama en a la la noche. puerta. El terror llama a tu Sí, puerta. yo me sabía reunir con mis primos. Creo que era la medianoche y todos ahí sentados en la sala ahí escuchando las historias de la radio, pues.
Y ese rato el que tenía que irse al baño, chucha, y me dijo, Acompáñame. acompáñame. Entre hombres de la mano al baño. De ley, o sea, yo era niño, ¿qué te cuento? Unos 10 años, 7 años, güey. Y él me así, sí, eran unas historias medias tenaces para mí. Bueno, yo creo que hace mucho tiempo atrás se escuchaba más de historias, tal vez por el tema de que no había tanta gente, los lugares eran más alejados, entonces siempre había el tema del duende, no sé si se acuerdan. el Sí, yo me acuerdo duende. claramente de Los borrachos que se le asomaba a la viuda de negro, a mi papi, un montón de historias que él contaba. Y esas eran las historias espeluznantes en la noche, con la velita en la mesa y yo encima así, ¿no? Cuenten. Claro, no me da Y miedo. ahora, no me da ¿quién me miedo. acompaña a dormir? Ese era el tema, entonces... Y justamente siempre había una hora que se iba la luz y era como... Justo era en la noche. Sí, pero era como todo el mundo ya veía que era de noche y se reunía a contar la historia. A contar la historia A con el contar la cafecito y el historia. pancito. Y traumadas nosotros desde niños. Bueno, yo creo que todo este tema sí abarca algo del más allá, ¿no? Porque Claro, sí, hay un lente más allá que te habla, sea un lente para bien o sea un lente para mal, porque en algún momento tú sientes hasta las malas energías. Claro, sientes las Tú energías sientes que buenas alguien y te malas. sigue O hay y alguien dices, que te te sigue. está acompañando y tú te sientes tranquilo. Verán, yo cuando era muchacho sabía, bueno, era bien callejero, ¿no? Siempre andaba, hasta ahora, siempre Ahora sabía estamos aquí. pasar de a la medianoche o sea, venía del Cuando eras colegio. muchacho, ¿qué edad más o menos? ¿Qué te haría? Unos 12 años más o Hace menos. poco. Hace full. Verás. Y me acuerdo En plena que... adolescencia. Claro, en plena adolescencia siempre salía del colegio a tarde, ¿no? Tipo 6 de la tarde. Y llegaba a mi casa a medianoche. Y peor que me quedaba con mis panas ahí jodiendo un rato. Las bolas. Y claro, exacto. Y entonces por mi casa había un parque. Y justo cuando pasaba por el parque sentía a alguien que me iba siguiendo. Atrás. Y yo regresaba a ver pensando que eran ladrones, ¿no? Porque a esa hora. Y cacho no había nadie. Pero le sentía clarito. Cada que caminaba le sentía Te clarito. acompañaba. Exacto. Sentía que no cruces clarito. solo. Clarito que alguien venía atrás y me respiraba. Y qué susto, sabía, corre, mamá. A mí me mandaban a comprar en la noche. Cuando había algún tema de que tomaban en la casa, guarda, anda a dar a comprar una botellita. Ay Dios, la botellita. Y yo vivo en las faldas del Panecillo. Entonces yo tengo que bajar todo eso y todos se ven montes así como lomitas y el monte ahí, no las chilcas así. Y uno, automáticamente el cerebro te hace imaginar, porque eso también es otra cosa, ¿no? Una cosa es que se te asome de verdad y otra es que tú asumas que realmente Asimiles porque estás bien asustado. Claro, y yo bajaba y yo ya veía que ya salían unas caras por ahí, que ya salían unas manos y yo con el perro atrás, corre Bobby, y salía corriendo al alcoreño. Compraba el trago y regresaba, y yo regresaba a ver todo el camino que era oscuro la subida, porque era así monte y tierra. Y ahora sube. Y yo hablaba en voz alta para sentirme valiente, ¿no? Entonces yo subía y decía, no hay nadie en esto. Hay alguien ahí, no hay nadie, papi. Ahí está mi papi, me está viendo, pero yo ¿Qué era edad tenías en esa época? mis 8, 9 años por ahí, pues. Creo que son edades en de esas edades. 8, 10, Y con 11, esas 12. historias ya te quedaba el trauma. Es que te Entonces, queda el trauma, cuando ya te cuentan una historia y ya te quedas, ya asimilas lo que imaginas lo que va a pasar, o así que... Y yo subía, pero yo subía gritando. Y con el perro, y yo hablaba al perro y le decía, Bobby, ¿no es cierto que no hay nadie, ¿no es cierto, Bobby? Dale, vamos, Bobby, sigue, Bobby. Y yo gritaba por el tema de que yo sentía que ya por atrás me iban a jugar así. Claro, sí. Y llegaba pero sudando, era el trayecto más terrorífico de mi vida que a mí me mandan a comprar en la noche, porque yo tenía que subir las gradas y todo el trayecto del camino para mí era un laberinto. Yo veía la casa pero lejísimos, yo decía, ¿será que llego, Dios mío, y llego con vida? Y al otro día tú bajabas y yo decía, pero ahí vi una cabeza y era la chilca. Y era la sombra de alguna rama. Ajá, una rama que estaba sombra. así, las ramas, y yo decía, era la mano que ya me iba a coger y así, y ya la imaginación te tenía ahí, pero en el día macha, ¿no? En el día sí, no pasa nada, aquí no hay demonios, pero en la noche, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado hasta llegar arriba. Sí, es feo, Crecimos con feo. eso.
Y es que en realidad existe, hoy que ya no se escucha tanto, ¿no? Pero de que De lo está... que hay, hay. Es más, ahorita estamos con un montón de almas. ¿Cuántos estarán aquí escuchando el ¿Dónde chisme, estamos? no? Ajá. Todos deben de estar aquí sentaditos escuchando a ver qué dicen, qué mienten, qué dicen la verdad. Pero ahí está. Toda esta introducción es la que ustedes van a tener más allá de más allá. En nuestro No apagues podcast, la luz, es lo único que te podemos decir Con y más eso historias. continuará. más historias y muy interesantes. Claro, en nuestro podcast vamos a tener más historias, lugares. Cierto que tienes un lugar para ir a contar una historia, ¿no? Sí, les tenemos una gran sorpresa. Claro que sí. Así que síguenos Y y acompáñanos. recuerda, esta historia Continuará. continuará.